Gracias me pido a mi primo Edgar, siempre presente, toda la familia. Si no fuese por él, no estarían aquí bailando. No, claro, con Elmer nunca, si no, ni siquiera hubiésemos estado aquí. Ni siquiera te hubiera conocido. Gracias Elmer, gracias a toda la familia. Siempre estamos aquí, toda la familia. Gracias a toda la familia. ¡Arriba las manos! ¡Levanta la mano, familia! ¡Saludos, saludos a la cámara, familia! Siempre presente. ¿Es fiesta o qué? ¡Gana! ¡Efecto!
Alma de la Cruz. El flaquito maravilloso. Alma de la Cruz. El de la Cruz Quinta y Lourdes. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí está. No escucha, es quieren hablar. Así vamos, mandamos, pasamos. Alma de la Cruz, siempre presente. Origamba versus compas. Ah, Bueno, pero siempre presente ahí. La familia. la familia Quilca, la familia de la Cruz, la Cruz de Siempre la familia Kirk, la familia Cruz siempre presenten aquí. Claro, ahí está, ¿ves? La familia Cruz, ¿Ves en dónde está la familia Kirka. Ven a ver. Años más.
la respectiva inauguración con la bendición de don Augusto Aylas Serrano, la familia Aylas Espíritu, formadores de este hermoso recinto. Vamos a ceder las palabras ya pues a quienes serán los flamantes padrinos, en este caso Rosmer Tiquias y Rosana Tiquias. Primeramente escucharemos las palabras de nuestro gran amigo Rosmer Tiquias como padrino. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, con la venia de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos, ¿no? Aquí este día tan maravilloso. Hay muchos motivos para compartir. Uno de ellos es, pues, ¿no?, que el gran sacrificio de toda la familia Aylas Espíritu están cosechando con estos logros, ¿no?, que les ha inculcado su padre Augusto Aylas Serrano. Y bien, pues, no, felicitarlos y con la bendición de Dios y la Virgen, que todo este sacrificio haya valido, pues, no, para
fruto y futuro de toda la familia. Mil bendiciones y en esta oportunidad, pues, ¿no? Me han elegido como padrino sorpresa. Me van a disculpar, lo poco que vamos a poder hacer, lo vamos a hacer con mucho cariño y me comprometo, pues, ¿no? Alguna sorpresa también para acá, para estar con la familia. Muchas gracias. Claro, que fuerte la palma para el padrino los medios. Tigres, igualmente también queremos escuchar las palabras de la madrina. Ella es la señora Roxana Tigres. Adelante con sus palabras. Bien, querida familia, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y primeramente agradecer a nuestro divino creador, que es nuestro Jehová Dios. Agradecer a la familia Ailas Espíritu, quizás por concederme en esta oportunidad ser madrina de aquí del Hostal Cielo, Hostal Cielo. Disculpan por la emoción y desearle lo mejor a la familia y que nuestro divino Dios les llene de mucha bendición. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Damas y caballeros, en estos instantes vamos a proceder también a la inauguración central, el recibimiento del champán. Pero antes, justamente, mis queridos amigos, vamos a preguntarle al padrino cuál será la promesa antes que rompa el champán, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es esa promesa? ¿Puede ser una gigantografía luminosa? O quién sabe, ¿no? Vamos a escuchar de sus propias palabras. Como me han agarrado sorpresa, por eso mismo les digo mil disculpas, mi regalo de mí va a ser sorpresa también. Y espero que lo que yo voy a poner aquí al local de Miraflores, mucho amor para toda la familia. A los patrones padrinos, a toda la familia, Ailas Espíritu, también las felicitaciones del caso. ¿Dónde está al representante de la familia Ailas Espíritu? Muy bien, mis queridos, tenemos la presencia de algún representante de la familia Ailas Espíritu. Adelante, por favor, para que también vean dirigidas sus palabras en agradecimiento a sus padres. En primer vamos a presentarle a la señora Gladys Ailas, que es madre, y también las palabras de agradecimiento a sus padres en las presentaciones correspondientes. En primer lugar, muchas gracias por la concurrencia. Agradezco a todos por estar aquí en este del periodo local. Bueno, sinceramente, padrino Gómez, Rosana, en verdad, mil gracias
Banda, esa banda. Esa banda. Esa banda. Banda. Muy bien, muy bien. Y ese chamarcito en la mano, por favor. Ese saludo por de la familia Ailas Espíritu, con las felicitaciones a la familia Ailas Espíritu y el agradecimiento de todos los padrinos que han tenido pues ese gran gesto de inaugurar este hermoso programa. Felicitaciones a la familia, felicitaciones a los padrinos. Muchas gracias, familia. A ver, quedan ustedes invitados para poder también inaugurar cada uno de los cuartos, ¿sí o no? Ya nos prometemos por tener también hasta aquí para poder. Bienvenidos, linda familia. Ahí viene nuestro cumpleaños del día de hoy, 10 de marzo, Edgar Javier Díaz Cantabria. Baila, baila, pasito lindo, 50 años. Javier Díaz Cantabria, señora Gladys Ailas, bailando con esta gran banda, espectáculo glorioso San Sebastián, agua. Así, vamos Rosner Díaz, Rosalita Díaz. Ahí está Whitney Babil, qué bonito. Así, qué lindos temas musicales, qué lindo momento, el cumplir 50 añitos
Mi querido amigo Edgar Tiglias, toda la familia Tiglias reunida el día de hoy, la familia que nos premia. ¡Eso! ¡Así! ¡Qué lindo! El tema que faltaba, los soles. Amor de los soles. Bienvenidos a toda la familia. Así, así. El día de hoy también acompañados de nuestra gran orquesta, embajadores de América, de nuestro gran amigo Saulito Unsiguay. Bienvenidos todos los integrantes de esta prestigiosa orquesta. Baila, baila, baila. Goza la vida, porque la vida es una sola. Muchas gracias mis grandes amigos de la banda espectáculo Glorioso San Sebastián de Agua, que el día de hoy pues nos están acompañando para la celebración de los 50 años de nuestro gran amigo Edgar Tiglias Canchangia, que está pues botando la casa por la ventana. 50 añitos de edad, está volteando la esquina, nos dicen por ahí. Bienvenidos, dándole la bienvenida pues a toda la linda familia quienes se han congregado en este hermoso recinto recién inaugurado pues el día de hoy. Qué hermoso momento en el que somos pues partícipes de la inauguración de este hermoso local con este gran evento del cumpleaños de nuestro gran amigo Edgar Tiglias Canchangia. Felicitaciones de antemano también a su señora esposa, a sus hijos Cielo, Mayeli Tiglias Ailas, como también Leomar Piero Tiglias Ailas. Ya pues aquí apostados en nuestro local, y toda la linda familia que se ha congregado ya está presente con nosotros, dándoles la bienvenida a nombre de nuestro cumpleañero. Vamos a proceder pues a realizar el almuerzo, por supuesto, y vamos a realizar en primer lugar la ceremonia central, pero en estos instantes vamos a pues a almorzar primeramente, como nos indica la familia Tiglias. Entonces, vamos desde América, de Saulito Unsiguay. Bien, como también vamos a tener más tardecita, la presencia de nuestros grandes amigos de Surandino. Mientras tanto, pues entonces nos acostamos en la mesa. Pónganse cómodos, linda familia, en los lugares que crean conveniente. Pónganse cómodos para poder degustar el riquísimo almuerzo de parte de la familia Tiglias Ailas. Dándole la bienvenida también a nuestros amigos del equipo de sonido, porque sin ellos no sería posible pues llevar. ¿Vieron?
Hola, hola. Disfrutando el almuerzo. Ay, la 60 del mar, persona. ¿No quieres? Buenas tardes. Bien, bien, adelante linda familia, pasen, adelante, toda la familia linda que viene llegando a este hermoso recinto, donde se encuentra pues en la parte exterior. Pasen, pónganse cómodos, porque ya en estos instantes se viene distribuyendo el riquísimo almuerzo, dándole la bienvenida a toda y cada una de la familia, quienes están en cada una de las mesas aquí en este hermoso local que se acaba de inaugurar, Hostal Recepciones Miraflores. Buen provecho a nuestro cumpleañero, quien ya pues viene degustando del exquisito plato. Provecho a él, a su... Saluden a la cámara. Saludos. Saludos para la cámara, por favor. Estamos grabando. Provecho. Buen provecho. Saludos. Ahí estamos almorzando en estos 50 años de Señor Edgar. Está riquísimo almuerzo. Ahí está. ¿Qué tal el almuerzo, señor Edgar? Riquísimo, como debe de ser. Sobre los 50 años. Ahí está. Ahí está la especialidad del cocinero viejo. Vamos a disfrutar mucho más de esto. ¿Qué tal estuvo el almuerzo, señorita? Excelente, qué bueno. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Albert de la Cruz, muchas gracias. Ahí Siempre está. presente, la familia Santos, muchas gracias. Muy bien, la familia Santos, el almuerzo, ¿qué tal? Muchas Rico. gracias. Rico, Siempre la verdad, ¿no? El rico, almuerzo, muy para bien. comer y llevar. Excelente, el almuerzo, ¿qué tal estuvo? Riquísimo. Provecho. Buen provecho con el almuerzo, buen provecho. Nos vamos por aquí. Buen provecho con el almuerzo. Provecho. Muchas gracias, mis grandes amigos de la gran orquesta Embajadores Haces de América. Muchas gracias, Saulito Uncihuay, por esas lindas músicas, esos lindos boleros que nos acaba de regalar. Siempre deseándoles buen provecho a toda la linda familia que sigue degustando pues el exquisito plato del riquísimo rocoto relleno. Saludando pues una vez más a nuestro cumpleañero Edgar Tiglias, que está pues botando la casa por la ventana, cumpliendo 50 añitos el día de hoy. Buen provecho a su señorita hija, también el saludito para su señora esposa, donde se habrá escapado. Bien, buen provecho, linda familia, y adelante también quienes vienen llegando a este hermoso recinto. Buen provecho con el almuerzo. Bien, vamos a dar pase a nuestros grandes amigos de la banda Provecho. que el día de hoy nos acompaña, esta gran banda.
que nos hará deleitar también con temas de su amplio repertorio, la banda de espectáculo Glorioso San Sebastián de Agua. Pero ese cocinero se ha dormido, creo. Rico está. Rico está, buen provecho, provecho. ¿Qué tal? Saludos, buen provecho con el almuerzo. Y ahí está, esperando a los familiares también el almuerzo. Aprovecha. Haciendo llegar el saludito también pues a la señora Teresa Flores e hijos, quienes se encuentran en Estados Unidos, Jean-Pierre Tiglias, Jean-Paul Tiglias, caramba, desde allá pues están felicitando al dueño del santo desde Estados Unidos, como también la señorita Evelyn Tiglias y esposo Leo Guaro, Fiorella Tiglias y esposo Ciro Rivera de esas Palmas. Hacemos mención también pues, damas y caballeros, hacemos mención justamente, damas y caballeros, me ganó la mamita. Bueno pues, hacemos mención también a los padres de nuestro cumpleañero, al señor Máximo Tiglias, a su señora madre, la señora Maura Canchamia, como también sus hermanos, que son numerosos hermanos, ¿cierto? Carlos Tiglias y esposa Ivette Vázquez, igualmente Maribel Tiglias y esposo. Asimismo también la mención a Erika Tiglias e hija, Brian Tiglias y esposa Mayumi Romero. Igualmente su hermano Jonathan Tiglias, su hermana Isabel Tiglias e hija, Elvira Tiglias. Igualmente también se encuentran pues gozando de la presencia de nuestro señor Elmer y Rubén Tiglias. Damas y caballeros, dicho esto, vamos a iniciar pues con las palabras. Primeramente vamos a ceder las palabras a los hijos de nuestro cumpleañero. Primeramente cederemos la palabra a Cielito Mayeli Tiglias Águilas, quien se va a dirigir a todos ustedes, en especial a su señor padre. Fuerte las palmas para ella. Quiero agradecer a Dios y a todos los que están presentes y a los que no también por estar acá en este homenaje a mi padre. Hoy celebramos juntos los 50 años de vida de mi papá, un camino largo, con dificultades y con sorpresas, pero gracias a Dios estamos todos acá. Mi padre ha trabajado desde muy joven. Con mi madre se han construido a base de esfuerzo y sacrificio y es maravilloso lo que han logrado hasta ahora. Estoy muy orgullosa de ser su hija. Papá, te deseo lo mejor en este día. Son 50 años, pero la verdad que no pareces de 30. De verdad, te quiero desear mucha salud, mucha alegría en tu vida. Sé que mi mamá, Piero y todos nosotros, todos los que estamos presentes, le estimamos mucho, has marcado positivamente a cada uno de nosotros. Estoy de verdad muy orgullosa. No te imaginas cuánto de ser tu hija. Te amo, te deseo lo mejor en este mundo. Solo le pido a Dios que te dé vida infinita y poder gozar toda esa vida contigo, papá. Te amo. Feliz cumpleaños. Qué emoción la palabra pues de la hija Cielito Mayeli Tiglias Águilas, pues dirigiéndose a su señor padre. Y tú lo has dicho, Cielito, tu padre tiene 30 años. Los 20 son solamente experiencias, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, ¿cuánto uno quisiera llegar a esa edad, sí o no? Muchos quisieran llegar a esa edad, pero ahí están en el camino. Bueno, pues vamos a seguidamente, damas y caballeros, presentar al hijo también, al hijo varón, Leomar Piero Tiglias Águilas, para quien también pido fuerte voto de aplauso. Bueno, en esta tarde, ante todo, muy buenas tardes a todos ustedes que asistieron al cumpleaños de mi padre. Un gran hombre que se esforzó demasiado para que toda mi familia pueda tener lo que necesitamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios también, al que pido cada noche porque mi padre siga con vida y siga acompañándome en este gran camino. Muchísimas gracias. También le doy muchas gracias a Dios por darme a este padre que me enseñó muchas cosas de niñez y el orden. Muchísimas gracias por todo eso. Y a mi querida madre que me acogió entre sus brazos. Muchísimas gracias por todo. A mi hermana, muchas gracias.
Muy bien, pues felicitaciones, don Edgar Artiguillas, por esta linda parejita que tiene usted como hijos. Caramba, tiene que darle la receta a muchos que lo necesitan, ¿cierto? Muy bien, damas y caballeros, también pues hemos, como ustedes saben, hemos nombrado al núcleo familiar, quienes están aquí en la mesa principal, pero también tenemos la presencia de los hermanos, que tenemos también la presencia de los padres. En esta oportunidad se hace presente pues el señor Máximo Artiguillas, padre de nuestro cumpleañero, que también quiere dirigir sus palabras emocionadas para su hijo y para todos los presentes. Entonces cederemos la palabra al señor Máximo Artiguillas, para quien pido fuerte voto de aplausos. A tus padres familiares, muy buenas tardes. Aquí que cumple el año mi hijo, Artiguillas Canchaya, yo como padre le doy 1000 felicidades a mi hijo. Como me encuentro mal de salud, me encuentro la felicidad de mi hijo. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, ese abrazo de felicitaciones, el cariño y el afecto del papá hacia su hijo, quien está llegando pues a esta hermosa edad de oro, los 50 años. Damas y caballeros, en esta oportunidad pues ya vamos a tener las palabras, la intervención de su amada esposa, pues la compañera de sus días, quien pues también quiere dirigirse a su señor esposo con todo el cariño que se lo merece. Fuerte las palmas para la señora Gladys Aylas, esposa de nuestro cumpleañero. Bueno, gracias por cederme el micrófono y así agradecer a Dios infinitamente por darme la oportunidad de festejar los 50 años de mi esposo. La verdad, me siento completamente y inmensamente feliz porque mi esposo estaba un poquito mal de salud, pero mira, doy muchas gracias a Dios que mi esposo está en este momento con nosotros, compartiendo sus 50 años. Gracias, Señor, y gracias a todos los visitantes, los familiares que están en este momento con nosotros. Y también gracias, Dios, por darme un buen esposo, unos buenos hijos, unos buenos hermanos cuñados. Gracias, Señor, gracias por todo. Y es todo cuanto puedo decir. Muchas gracias. Fuertes palmas para la señora Gladys Aylas, la esposa, pues, la dueña de nuestro cumpleañero, don Edgar Artiguillas Canchaya. Damas y caballeros, en estos instantes, seguidamente vamos a tener, pues, el gran brindis de honor. Para ello voy a pedir, yo sé que en cada una de las mesas ya se han brindado pues con el vino. Muy bien, damas y caballeros, tenemos la presencia pues de su señora madre, la doñita Maura Canchaya. Caramba, se está pues también queriendo tener como toda madre a todos sus hijos reunidos en estos instantes, y yo sé que están pues en cada una de las mesas. El cariño de los hermanos se hace presente también, sino que también pues vamos a tener las palabras de cada uno de ellos. Todavía tenemos que escuchar a nuestro cumpleañero, pero ya nos venimos alistando para este gran brindis. Señoras y señores, vamos a invitarlos pues a todos ustedes. Algunos ya quizás han degustado del vino que están en cada una de sus mesas, los que tienen todavía sus vinitos ahí. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirles a todos encarecidamente ponernos de pie, porque en estos instantes viene este gran brindis, porque el brindis es pues señal de triunfo, señal de éxito, señal de cariño, de amor a la persona que es protagonista de este magno evento. Por favor, pongámonos de pie, por favor, todos ustedes, para realizar este gran brindis de honor. Y pues, damas y caballeros, agradeciendo al dueño del santo, al señor Edgar Artiguillas Canchaya, me permito dirigirme ante todos ustedes y tener ese alto honor de poder dirigir este gran brindis de honor. Primeramente, para darles
darle el agradecimiento a nuestro Señor Divino, quien hace posible pues que estemos reunidos todos aquí en este bonito evento, bonito y maravilloso evento. En especial tener la presencia pues de nuestro cumpleañero, el señor Edgar Tiglias, quien está cumpliendo 50 años, porque los 50 años no se cumplen así nomás. El agradecimiento pues a nuestro Divino Señor, el agradecimiento luego también a todos y cada uno de ustedes, porque la presencia de todos ustedes realza este maravilloso momento. Me permito elevar esta copa, en honor al cumpleaños de nuestro gran amigo Edgar Tiglias. Decirle a él 1000 felicidades. Es usted un gran padre, un gran esposo, un gran hermano, un gran elemento para la sociedad. Estos 50 años que usted está cumpliendo prácticamente es el nuevo inicio de todas las experiencias que ha captado durante los primeros 50 años. Y a partir de ahora empieza prácticamente una nueva vida. Por ello se llama la Edad de Oro. Una nueva vida en la que usted va a tener que volcar todas las experiencias ante toda la sociedad, sobre todo ante sus hijos, a su señora esposa y todos los seres que le quieren y le tienen estimación. Damas y caballeros, permítame elevar esta copa en nombre de don Edgar Tiglias Canchaglia y decirles a todos ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3, ¡salud! ¡Salud, salud! Por la felicidad de nuestro cumpleañero. Feliz cumpleaños, don Edgar Tiglias, a nombre pues de todas las personas que se encuentran aquí presentes, a nombre de todos los invitados, familiares, amistades, vecinos, quienes están presentes. Salud, salud, seco y volteado, linda familia, seco y volteado. Muchas gracias, sírvanse tomar asiento, por favor. Gracias. Seguidamente, damas y caballeros, vamos a tener también ya la participación de todos ustedes. ¿En qué sentido? Vamos a prepararnos pues para el gran baile de aniversario. Bien, damas y caballeros, por favor, vamos a invitar primeramente a su señora esposa que pase a la pista central del local para que puedan pues ellos bailar el vals de aniversario. Para lo cual vamos a pedir el acompañamiento de nuestros grandes amigos de la Orquesta Embajadores Haces de América, por favor, para que nos puedan acompañar en este baile de aniversario. Por lo cual invitamos pues a los hijos y a los familiares, como también a todos los invitados que deseen bailar en estos instantes con el dueño del santo para la felicidad de él. Porque es un gran momento en el que tenemos que compartir, no solamente el baile, sino también pues lo que se viene a continuación, la rica cervecita, los vinos y también gracias, agradeciendo una vez más por ese rico almuerzo que nos acaba de brindar la familia Tiglias Aylas, perdón. Agradeciendo también a nuestros amigos fotógrafos que el día de hoy están guardando el recuerdo, tanto con la filmación como con las fotografías, para el recuerdo del cumpleañero y toda su linda familia. Entonces nos alistamos. Con tu mamá, con tu mamá. Cuatro. Ya listo. Ya póngate guapo. Sonrisita, por favor, a ver. Y de esta manera, adelante, maestro. Con ese vals de aniversario. Ya listo, guapo en el centro. A ver, don Edgar Tiglias y señora Gladys Aylas. Y vamos a acompañar con las palmitas, linda familia. Esas palmitas hay que ponernos alegres. A ver esas palmitas allá al fondo. Ay, ay, ay. Huguito. El Guavi.
Ay, ay, ay. Muy bien. Así me gusta. Con esas palmas. Felicidades. Don Edgar Tiglias. Se alistan los padres, se alistan los hijos, se alistan los hermanos y todos los familiares e invitados. A ver, mamita linda, su señora progenitora. Ya se vienen las palabras también de nuestro cumpleañero, porque todos queremos escucharlo, ¿verdad? Muy bien. Por aquí, ¿por qué han dejado de aplaudir? A ver, vamos con esas palmitas, vamos, vamos. Ay, 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 hay que ponerle alegría, sabor al momento. Ahí se viene acercando a la familia. ¿Dónde están los hermanos? A ver, hay que hacer una fila los hermanos. De mayor a menor o de menor a mayor, o según llegada. Así, claro que sí, muy bien, muy bien. Una pasadita el baile y cediendo el lugar a otra persona. A ver si se encuentra Ivette Vázquez, su cuñada. Maribel Tiglias, ¿dónde estará Maribel Tiglias? A ver. Erika Tiglias también, ¿dónde se encontrará? A ver, hay que alistarse. Sigue acercándose la familia, muchas gracias. Así de cortito porque tenemos como 200 personas para poder bailar. A ver, una vueltecita para la foto. A ver, mamita, que se hagan tomar fotito. Después usted, mamita. A ver, mamita, vamos a hacer cambio. Erika Tiglias, Isabela Tiglias. Presente también Maribel Tiglias. Muy bien. Sonrían para la foto. La cola va creciendo. Muy bien. Está cotizadito el día de hoy nuestro cumpleañero. Está pedidito. Muy bien, a ver, señores camarógrafos, rápido nomás la foto. Muy bien, sonriendo mamá, sonriendo. De oreja a oreja. Muy bien, muchas gracias, mamita linda. Muy bien, muchas gracias. Es el vals de aniversario, el baile de aniversario. A ver, seguido el cambio, por favor. Ay, ay, ay. Muy bien, muchas gracias, mamá. Magali también pululando por entrar, por ingresar. Vamos, Magali Romero.
Toda la familia Romero también aquí presente. Ay, 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 ese abrazo y a bailar se ha dicho. A ver, ¿quién viene? La chica de azul. Muy bien, ese abrazo y a bailar. Ustedes ya vieron cómo va creciendo la cola, ¿sí o no? Ay, ay, ay. Y aquí tendremos una cola más grande que el del Banco de la Nación. Muy bien, esa sonrisita para la foto. A ver, a ver. Felicitaciones, señor Edgar Tiglias. Muy bien. Y el día de hoy nos vamos hasta las últimas consecuencias. Tenemos grandes artistas. Muy bien, muchas gracias. El que sigue, o la que sigue, perdón. Y el día de hoy pues estamos con nuestros grandes amigos en la filmación TCT, el Cristóbal Bernabé, gerente general. A ver quién sigue. A ver, chicas, a ponerse sexy para nuestro cumpleañero. Claro que sí, a ver quién sigue, quién sigue. Hay que entrar alegres y contentos, están un poquito nerviosas, pues quizás por ahí. No, no, sino una copita de vino para que dejen de estar nerviosas. Muy bien, esa pose para la foto, la sonrisa. Y vamos con esas palmitas. ¿Dónde está mi gente linda? Se ha dormido. ¿Por qué se ha dormido mi gente linda? Tenemos que acompañar con la palma. La mesa que más aplaude tendrá su cajita de cerveza, dice. Ay, ay, ay. Muy bien. Que pase la siguiente, muchas gracias, Roxanita. Roxanita Tiglias. Ay, ay, ay. Muy bien, sonriendo, sonriendo. Quien sigue, adelante. Y esto se acaba, y esto se acaba. Rápido nomás, anímense. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, señora Santita Alvarado también. Gracias por su presencia y a bailar. Muy bien, ahí están aplaudiendo, ya tienen su cajita de cerveza. Ay, 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 por aquí también, mis grandes amigos, mi grande familia. Muy bien, de esta manera se ha culminado pues con el baile de aniversario. Fuerte las palmas para nuestro cumpleañero. A ver, vamos a ver si están despiertos, mi linda gente. 3 urnas por el cumpleañero. Fuerte las palmas para don Edgar Tiglias. Ahora sí, damas y caballeros, muchos queríamos escuchar las palabras del dueño.